a las bancas, así continuamos con la sesión. Bueno, primero, buenos días. Vamos a reanudar la sesión extraordinaria número 3. Estábamos en el punto de despacho de comisiones. Tienen la palabra los señores concejales. Concejal Centeno. Sí, señora presidenta, dado que, bueno, estamos trabajando y esto es lo que estamos haciendo en comisiones, la idea es pedir un cuarto intermedio, por lo menos hasta las 16, si es posible, dado que haya acercamiento de posiciones con alguno de los bloques, que pueda continuar este esquema para que podamos tratar de salir a flote con el presupuesto. Así que esa es la moción. Concejal Narváez. Sí, señora presidenta, es para apoyar la moción del concejal Centeno. Concejal Baldovino. Sí, para apoyar la moción. A consideración de los señores concejales, los que estén por la afirmativa del cuarto intermedio. Señora presidenta, quisiera Concejal pedir la Telera. No, mire, hay muchos trabajadores municipales que están presentes porque preocupa la situación municipal y su estado salarial. Creemos que si este cuarto intermedio sirve para hacer una discusión seria sobre el presupuesto y debatir realmente lo que interesa, nosotros estamos a favor. Pero si no va a cambiar sustancialmente, yo creo que hay que debatirlo ahora sobre tablas y bueno, y votarlo ahora. Bueno, ¿Está hecha la moción? tenemos dos mociones. Igualmente vamos a votar la moción realizada por el concejal Centeno. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado por mayoría. Entonces levantamos la sesión hasta las 16. Nos reuniremos acá en el recinto. Ok. Ya. Ya. ¿A sus marcas o a sus bancas? A sus bancas. Vamos a dar por finalizado el cuarto intermedio solicitado con anterioridad para poder seguir dándole tratamiento al presupuesto en despacho de comisiones. Hola, sí, señora presidenta, señores concejales, voy a dar lectura al presupuesto acordado en labor parlamentaria, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Presupuesto de la Municipalidad de Guaymallén para el año 2016, visto el expediente 15.726, letra SH del 2015, caratulado Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos y Financiamientos para el año 2016, y considerando que en las presentes actuaciones el Departamento Ejecutivo eleva a este honorable cuerpo el proyecto de presupuesto de gastos y cálculos de recursos y financiamiento para el ejercicio 2016, que en las comisiones correspondientes lo analizaron con la asistencia del secretario de Hacienda y sus colaboradores, como también de otros funcionarios del Departamento Ejecutivo invitados. Que por esa razón el Departamento Ejecutivo solicita al honorable cuerpo la aprobación del presente presupuesto. El Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén ordena disposiciones generales, artículo 1. Sanciónese con fuerza de ordenanza el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y financiamiento de la Municipalidad de Guaymallén para el año 2016. Capítulo 1. Estructura del presupuesto. Artículo 2. Recursos. Estímase en la suma de pesos 1.269.896.983 o su equivalente en otros medios de pago,
el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones totales incluidas en el capítulo 3 de la presente ordenanza, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y el detalle que figura en las planillas que forman parte integrante de la presente ordenanza. Recursos corrientes, 1.214.250.419,45. Recursos de capital, 55.646.564. Total de recursos, 1.269.869.983,45. Artículo 3. Erogaciones. Fíjese en la suma de pesos 1.380.935.647 o su equivalente en otros medios de pago. Artículo 4. Amortización de la deuda pública. Fíjese las erogaciones para atender la amortización de la deuda pública en la suma de pesos 111.065.664 o su equivalente en otros medios de pago de acuerdo a las siguientes distribuciones. Amortización de deuda consolidada, 6.072.399,58. Amortización de deuda flotante, acreedores varios, 81.506.998,65. Deuda de fondos afectados, 23.486.326,22. Artículo 5. Financiamiento. Estímase el financiamiento en la suma de pesos 111.065.664 o su equivalente en otros medios de pago de acuerdo al siguiente detalle. El mismo será destinado a cancelar la deuda flotante que se encuentra establecida en el anexo 1 detallada. Total de erogaciones presupuestarias, 1.380.935.647,90. Total de recursos presupuestarios, 1.269.869.983,45. Necesidad de financiamiento, 111.065.664,45. Artículo 6. Forma de cancelación de la deuda pública. Fuentes de financiamiento extramunicipal, 100 millones de pesos. Financiamiento del canon extraordinario de producción, 5 millones de pesos. Financiamiento del superávit presupuestario, 6.065.664,45. Financiamiento superávit presupuestario, 6.065.664,45. Total de la amortización de la deuda pública, 111.065.664,45. Artículo 7. Planta de personal. Fíjase, encargos 4.566, la planta de personal permanente y personal temporario del Departamento Ejecutivo y Honorable Consejo Deliberante, según el cuadro general de cargos, planillas anexas de planta de personal y normativas establecidas en el capítulo 3. Cuadro general de cargos, personal total del Departamento Ejecutivo y el HCD. Permanente total 3.846 del Departamento Ejecutivo, 3.816 del HCD 30. Temporario total de cargos 720, Departamento Ejecutivo 600, HCD 120. Total de cargos, total 4.566, en el Ejecutivo 4.416 y en el HCD 150. Capítulo 2. De las normas sobre el gasto. Artículo 8. El Departamento Ejecutivo deberá disponer la elaboración y remisión a este honorable Consejo Deliberante de un programa de indicadores de resultados para cada secretaría que permita evaluar el cumplimiento de las misiones presupuestarias, conforme lo establecido en la Ley Provincial 7.314, artículo 44. Artículo 9. El Departamento Ejecutivo
queda facultado a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias que permitan imputar y hacer efectivo el pago de incrementos de salarios y adicionales al personal correspondiente al ejercicio 2016, provengan los fondos de mayor recaudación a la prevista, financiamiento provincial o de menores gastos en partidas, productos de ahorros generados. Artículo 10. Incremento presupuestario. Si durante el ejercicio se reciben subsidios y o aportes no reintegrables no previstos con afectación específica, o cuando se percibiera o proyectara fundadamente una mayor recaudación de recursos de libre disponibilidad y o remanentes de ejercicios anteriores, el Departamento Ejecutivo podrá incrementar el cálculo de recursos y las partidas de erogaciones presupuestarias o no presupuestadas, en la misma cuantía, de modo de ajustarla a los requerimientos de la ejecución previo cumplimiento de los términos previstos por la Ley 7.314 de Responsabilidad Fiscal y Decreto Reglamentario 1671 del 05 establecidos para el ámbito municipal. El Departamento Ejecutivo elevará para su consideración al Honorable Consejo Deliberante las correspondientes reestructuraciones del presupuesto vigente a través de un listado de ejecuciones presupuestarias, de cálculo de recursos y erogaciones que son parte integrante del balance mensual. Artículo 11. Incremento presupuestario por remanentes de fondos. El Departamento Ejecutivo podrá incrementar el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en los rubros pertinentes y en el mismo monto cuando existan remanentes de fondos afectados del ejercicio anterior destinados a atender programas descentralizados cuyas erogaciones y o inversiones sean atendidos con fondos afectados que por el ritmo del gasto y obra pública no hayan sido posible su terminación en el ejercicio anterior, sin que ello implique cambio de afectación prevista. Artículo 12. Incremento presupuestarios con recursos afectados. Autorícese al Departamento Ejecutivo ajustar el presupuesto general, incorporando las partidas presupuestarias especiales de recursos y de gastos necesarios e incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas con recursos afectados de la siguiente naturaleza. A. Proveniente de operaciones de crédito público autorizadas por el Honorable Consejo Deliberante en la presente ordenanza o en ordenanzas específicas anteriores vigentes y o posteriores a aprobar bajo las condiciones de la Ley número 1079 y número 7314. B. Proveniente de donaciones, herencias o legados a favor del Estado municipal, con destino específico, con autorización previa del Honorable Consejo Deliberante bajo las condiciones de la Ley 1079. Inciso C. Provenientes de leyes u ordenanzas especiales que tengan afectación específicas. Inciso D. Provenientes de convenios o de adhesiones a leyes o decretos nacionales o provinciales con vigencia en el ámbito provincial y o municipal, como así también los aportes reintegrables y o no reintegrables de gobierno nacional, provincial o de otros entes afectados a fines específicos. La autorización está limitada a los aportes que efectivamente se perciban a tal efecto, quedando condicionada la utilización de las respectivas partidas de erogaciones a la efectiva percepción de esos recursos. Cuando los convenios prevean la financiación del gasto a través del mecanismo del reembolso o que por su naturaleza tengan la certeza de la realización de los recursos, dicha autorización está limitada a la efectiva firma del convenio por parte de las autoridades correspondientes y por el monto a percibir. Podrán iniciarse los trámites contables y de licitación o contrataciones correspondientes en los casos de inversiones de capital financiados con uso del crédito, una vez iniciada el trámite de financiamiento, por los montos a obtener, incrementando las partidas de uso del crédito y de gastos correspondientes en la misma cuantía. En estos casos, el Departamento Ejecutivo comunicará al HCD
las correspondientes incrementos y o disminuciones del presupuesto vigente a través de los informes trimestrales de la Ley de Responsabilidad Fiscal, anexos 2 y 3, que se comunica al HCD y al Tribunal de Cuentas a los efectos de permitir su seguimiento. Artículo 13. Sustitución del financiamiento. Facúltese al Departamento Ejecutivo para que realice las modificaciones presupuestarias que serán necesarias cuando la firma de convenios, leyes provinciales y o nacionales y ordenanzas municipales se produzca la sustitución del financiamiento de erogaciones que se encuentran autorizadas por la presente ordenanza. Los fondos desafectados con sus nuevas afectaciones deberán ser autorizadas por ordenanza emanada del HCD. Capítulo 3. De las normas sobre personal. Artículo 14. Modificaciones de la planta de personal. La planta de personal que se detalla en las planillas anexas en la presente ordenanza está sujeta a las restricciones establecidas por la Ley 7.314, artículo 46, y a las siguientes normas. A. La distribución de cargos por agrupamiento, tramo, subtramo y clases podrán modificarse por aplicación de las disposiciones escalafonarias vigentes y para resolver reclamos del personal que sean procedentes conforme con las disposiciones legales vigentes que regulen la materia. B. Se deberá transformar los cargos vacantes de personal permanente a temporario, siempre que se mantenga el número total de cargos, permanente más temporario, aprobados por el artículo 7 de la presente ordenanza. C. Todas las modificaciones autorizadas deberán cumplirse dentro de los créditos presupuestarios previstos de tal modo que, si la medida originase un mayor costo en la partida de personal, el mismo deberá compensarse en el mismo acto con o las supresiones de vacantes necesarias para cubrirlo, o reduciendo otras partidas presupuestarias a los efectos de compensar el mayor costo, dado que las vacantes existentes antes de dicha fecha no tienen valor en la partida presupuestaria respectiva. D. El salario de los funcionarios estará compuesto por 70% por la asignación de la clase y un 30% de la compensación funcional. Artículo 15. Moratoria previsional. Autorícese al Departamento Ejecutivo a instrumentar un programa de jubilación voluntaria por moratoria previsional para aquellos empleados municipales que revistan en la planta de personal permanente, interina y temporaria que, teniendo la edad para jubilarse, no hayan acumulado los años de aporte necesarios para obtener dicho beneficio y que lleven en el municipio más de 2 años de servicio. Dicho programa deberá incluir el subsidio de las cuotas que correspondan a la moratoria a los efectos de asegurar la baja del personal involucrado. El Ejecutivo deberá comunicar al HCD la modalidad para su ejecución, monto que demandará y origen de los recursos a destinar. Capítulo 4. De las normas sobre deudas. Artículo 16. Uso del crédito contingente agente financiero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta el monto de nómina salarial mensual bruta, de acuerdo a las condiciones por contrato convenidas con el agente financiero de la Municipalidad de Guaymallén para el sobregiro de las cuentas. El destino del crédito contingente será financiar el pago de haberes mensuales en caso que el cumplimiento de dicha obligación provoque un déficit transitorio de caja. El Departamento Ejecutivo deberá cumplir con los recaudos que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional número 25917 y provincial 7314 y comunicar el o los acuerdos de financiamiento definitivos al Honorable Consejo Deliberante. A los efectos de dicho instrumento de crédito, autorízase al Departamento Ejecutivo a afectar en garantía los recursos que le corresponden dentro del régimen de participación municipal previsto en la Ley 6.396 y modificatorias y o la que en el futuro la modifica o sustituya y o recursos de jurisdicción municipal que oportunamente se determinen a tal fin.
Se exceptúa la presente autorización de la limitación establecida en el artículo 12 de la Ley Nacional 25.917 y de la Ley número 7.314, artículos 1 y 6, y no encontrándose incluida la presente autorización en los límites del uso del crédito establecido en el artículo 5 de la presente ordenanza. Artículo 17. Reestructuración general de la deuda. Facúltase al Departamento Ejecutivo a reestructurar la deuda pública municipal, tanto consolidada como flotante, con el objeto de liberar garantía o cambiar el perfil y costo de la deuda, obteniendo una menor carga de intereses y o mayor plazo para la amortización, pudiendo incrementar las partidas que sean necesarias, según corresponda, a los efectos de poder efectuar la registración contable correspondiente. Asimismo, en caso que el Departamento Ejecutivo reestructure la deuda como consecuencia de programas de desendeudamiento nacional o provinciales, las partidas que resulten liberadas podrán ser dispuestas por el Departamento Ejecutivo a los fines que considere conveniente, las que deben ser puestas a consideración del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 18. Servicios de la deuda consolidada. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a incrementar las partidas de amortización de la deuda consolidada por diferencias de cambios e intereses y gastos de la deuda en el monto que corresponda al flujo para el ejercicio 2016, en caso que resultaren insuficientes. A. El tipo de cambio previsto para la devolución de los préstamos acordados en dólares respecto al estimado en las proyecciones. Y B. Las variaciones de las tasas de interés en los préstamos en que la misma se haya acordado como variable. Artículo 19. Amortización de la deuda flotante y remanente de ejercicios anteriores. Los rubros amortización de la deuda flotante y uso de créditos de proveedores y contratistas resultan provisorios y sujetos a reajustes en la oportunidad de producirse el cierre definitivo del balance del ejercicio económico 2015 y de la presentación de la rendición al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, quedando autorizado el Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Contaduría General, a modificar la cuantía de los mismos a sus valores definitivos y a adecuar los contenidos presupuestarios previa autorización del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 20. Uso de créditos con organismos multilaterales. Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso del crédito y gestionar líneas de financiamiento con los organismos multilaterales cuando estén destinados a infraestructura, equipamiento y modernización municipal. El Departamento Ejecutivo deberá cumplir con los recaudos que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal y se comunicará al Honorable Consejo Deliberante el o los convenios definitivos una vez conocidos los montos y los detalles de los proyectos a financiarse para su ratificación definitiva. Se plantea el uso del crédito y o líneas de financiamientos en la suma de pesos 100 millones, a distribuirse de la siguiente manera: un 80% destinado a obras públicas, entendiéndose para ello la adquisición de materiales, insumos y todo otro concepto inherente para llevar a cabo en las mismas, y un 20% destinados a bienes de capital, entendiéndose por tal las maquinarias, rodados y todo otro bien inventariable. A los efectos de dichos préstamos, autorízase al Departamento Ejecutivo a afectar en garantía los recursos que les correspondan dentro del régimen de participación municipal previsto en la Ley número 6.396 y modificatorias y o la que en el futuro la modifique o sustituya u otros recursos municipales, sean de origen nacional, provincial o municipal, aceptados por los organismos multilaterales. Artículo 21. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese. Mendoza, año 2016. Concejal Fernández.
Concejal Fernández. Gracias. Sí, desde el bloque justicialista vamos a solicitar, ¿se escucha? Un cuarto intermedio para rectificar uno de los componentes del artículo 7, a ver si están de acuerdo los demás concejales, y vamos a solicitar la redacción, por favor, por escrito del artículo 20. A consideración. Sí, ¿Cómo? un cuarto intermedio, señor presidente. Para apoyar Aprobar. el cuarto intermedio. Perfecto. Lo otro lo 7:20. Vamos. Sí, 111 y 100. Retoma. Concejal Fernández. Gracias. Sí, vamos a solicitar desde el bloque justicialista que se realice la lectura de Secretaría del artículo 7 y el artículo 20. Procédase. Sí, señora Presidente, conforme lo solicitado por el bloque justicialista, voy a dar lectura al artículo 7 y al artículo 20 del presupuesto antes mencionado. Artículo 7, planta de personal. Fíjase en cargos 4.566, la planta de personal permanente y personal temporario del Departamento Ejecutivo y Honorable Consejo Deliberante, según el cuadro general de cargos, planillas anexas de la planta de personal y normativa establecida en el capítulo 3. Cuadro general de cargos, personal, total, Departamento Ejecutivo y HCD, permanente 3.821, Departamento Ejecutivo 3.816, HCD 5, temporario, total 745, Departamento Ejecutivo 600, HCD 145, total de cargos 4.566, Departamento Ejecutivo 4.416 y HCD 150. Artículo 20. Uso de crédito con organismos multilaterales. Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso del crédito y gestionar líneas de financiamientos con los organismos multilaterales cuando estén destinados a infraestructura, equipamiento y modernización municipal. El Departamento Ejecutivo deberá cumplir con los recaudos que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal y se remitirá al Honorable Consejo Deliberante el o los convenios definitivos una vez conocidos los montos y los detalles de los proyectos a financiarse para su aprobación definitiva. Se plantea el uso del crédito y o líneas de financiamiento en la suma de pesos 100 millones, a distribuirse de la siguiente manera: un 80% destinados a obras públicas, entendiéndose para ello la adquisición de materiales, insumos y todo otro concepto inherente para llevar a cabo a las mismas, y un 20% destinado a bienes de capital, entendiéndose por tal las maquinarias, rodados y todo otro bien inventariable. A los efectos de dichos préstamos, autorícese al Departamento Ejecutivo a afectar en garantía los recursos que le correspondan dentro del régimen de participación municipal previsto en la Ley número 6.396 y modificatorias, y o la que en el futuro la modifique o sustituya u otros recursos municipales, sean de origen nacional, provincial o municipal, aceptados por los organismos multilaterales. Esta es la lectura completa del artículo 7 y del artículo 20. Consideración de los señores concejales. Concejal Francisco. Sí, gracias. ¿Se escucha? Lo escuchamos. Sí, antes de la votación definitiva, nosotros queríamos hacer algunas consideraciones
que nos parecen importantes, que le dan marco al tratamiento de esta ordenanza presupuestaria. La primera, que nosotros queríamos dejar en claro, que este presupuesto en sus articulados contienen aspectos que tienen que ver con algunas cosas, con el normal desenvolvimiento del municipio, y que están enmarcados con diversas informaciones que se vienen sucediendo en distintos ámbitos periodísticos. Queríamos hacer mención, por ejemplo, al proyecto de informe especial de procedimientos de la Corte en la provincia de Mendoza, así es el título que se distribuye, con motivo de cambio de las autoridades. En el mismo, que está dirigido al señor gobernador de la provincia, el licenciado Cornejo, plantea que los mismos auditores, que nuestro trabajo no constituyó un examen de auditoría ni una revisión limitada de acuerdo con normas de auditoría vigentes, por lo que nuestra responsabilidad se limita a la aplicación de los procedimientos indicados y a informar los resultados obtenidos. En definitiva, lo dice también en otra parte, es simplemente un informe y no una auditoría. Y que para lo mismo, en el primer párrafo, establece, invocando el artículo 85 de la Constitución Nacional, que no se ajusta a esto, y al artículo 116 de la Ley 24.156, que tampoco esa ley, bajo ningún punto de vista, habilita a la Auditoría General de la Nación a realizar auditorías en organismos descentralizados de este tipo. Me voy a remitir simplemente a leer algunas consideraciones de la Ley 24.156. Por ejemplo, en el artículo 3, la misma dice que los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público nacional, que está ratificado en otros lineamientos de la ley. Y dice que las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional. Y también hace un detalle, ¿no es cierto?, de todos aquellos organismos descentralizados en donde tenga injerencia el Estado Nacional, por lo cual su radio de acción e injerencia tiene que ver con estos ámbitos. También nos sorprende porque en el mismo comunicado dice que para qué se ha solicitado, seguramente pasando por el organismo madre que tiene la provincia de Mendoza, que es el Tribunal de Cuentas, y ratificado por la misma ley, en donde dice que no tiene otra incumbencia que la que establece esta ley, como otras cosas más que para no serlo extenso no he procedido a su lectura. Pero dice que se pide esa supuesta auditoría, que ya hemos leído por los propios profesionales, que no es una auditoría sino que es un informe, que dice que se le solicita para organismos descentralizados como OSEP, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria, Municipalidad de Guaymallén, General Alvear, Malargüe y General Las Heras. Creo yo, estimo, con un criterio de transparencia y equitativo, que hubiese sido transparente también extender este supuesto informe y auditoría a otros municipios que también no fueran de otro signo político. Por lo cual nos llama la atención esta falta de parcialidad, en el buen sentido de la palabra, inclusive que se le podría haber dado un encuadre distinto, totalmente distinto y transparente a lo que se pretende. Porque si en realidad es para el conjunto de la administración pública provincial, tanto municipal y de los organismos descentralizados, hubiese sido lógico y casi justo y honroso para que se hiciera también en otros municipios que tuvieran otro signo político. Pero bueno, en definitiva quedó eso. Pero también este informe, de este informe y no esta de auditoría, despierta algunas contradicciones con lo mismo que remite el Ejecutivo, ¿no es cierto?, para su aprobación y análisis.
Y para no hacerlo extenso, hay varias cosas de este informe que nosotros tenemos y disponemos. Nos encontramos, por ejemplo, que en el resultado de los procedimientos y en el cuadro de personal, este informe dice que en junio del año pasado, el total de personal era de 4.070 y que en noviembre era de 4.029. En realidad, si nosotros lo cotejamos con lo que ha sido remitido hoy día por el Ejecutivo, guarda una contradicción y no una coincidencia con los números. No sé por cuál nos vamos a guiar, pero si esto que se hizo con pomposa manifestación periodística, diciendo o ratificando o poniendo en un estatus este informe, la verdad que nos sorprende la contradicción entre lo que se manifiesta y lo que se dice. Es más, si nosotros leemos algunos recortes periodísticos, vamos a ver también que lo que se informa y lo que se dice de la deuda como de la planta personal, que se manifiesta en esto, no coincide con esta auditoría. Y nosotros queremos ratificar lo que dijimos antes, que queríamos tener la versión para sacar nuestras conclusiones no del que se iba ni de lo que venían, sino de la realidad. Y eso también a nosotros nos llevó, a partir de alguna información que se nos remitiera, que la deuda, como se planteaba ahí, no era de 200 millones de pesos. Porque cuando se analiza la misma, se pretendía hacer que esa deuda de 200 millones de pesos estuviera incluido personal, cosa que, como saben que es lógico, técnicamente no es correcto y no corresponde. Y que la misma se limitaba a los proveedores a 124 millones de pesos y que hoy todavía no tenemos las acreencias de este municipio, que sería importante que rápidamente en estos días, para que nosotros podamos partir con un análisis correcto de la situación de ingresos y egresos de este municipio, podamos seguir haciendo el seguimiento y el análisis. A pesar de ello, este bloque, este consejo, le está dando una aprobación al Ejecutivo para tomar crédito, y como nosotros vamos a juntar, que está también la planilla anexa, para que se le pague a los proveedores, y con las facultades que se les ha concedido y que tiene por sí solo el Ejecutivo, podrá negociar con los acreedores todo lo que corresponda, ¿no es cierto?, para mejorar de alguna manera el erario público municipal. Concretamente, y vuelvo a repetir, este Consejo Deliberante, este bloque también, le está dando al Ejecutivo una herramienta para que sanee las finanzas de este departamento y no de este municipio. Y hemos ido un poco más allá también, ¿no es cierto?, para que pueda contar con la posibilidad de un uso del crédito que permita a la gestión tener equipamiento y bienes que también están destinados a mejorar las prestaciones de los servicios de los guaymallinos. También hemos escuchado a través de los medios, porque vuelvo a insistir, tengo la sensación, no la certeza, que se sigue gestionando a través de los medios, de que hay 500 agentes municipales que sobran. En realidad puede ser cierto. Lo que habría que analizar es por qué supuestamente esta situación se produce. Y lo que nosotros vemos que en realidad se está sacando de los lugares de trabajo a gente que hace muchos años que trabaja con distintas gestiones, sin ningún argumento sólido, para ser reemplazado supuestamente por personas de confianza. Entonces, de repente, todo ese personal que siempre trabajó normalmente hoy día se ve afectado por este manejo del recurso humano, del recurso personal, del personal, y estamos hablando con fundamento, lo sabe la señora presidenta, de que hay muchísimos casos en donde porque o se es portador de, o porque de determinadas circunstancias, se le permite que se vaya a otro lugar sin hacer las medidas que corresponden, ¿no es cierto?, desde la administración de personal, que contenga lo justo y el respeto y lo humano. Entonces, claro, es fácil decir eso cuando se están tomando ese tipo de decisiones. Creo que nosotros queremos llamarlo a la reflexión, al Ejecutivo,
para que sea metódicamente y exista un protocolo en donde no suceda estas cosas que en definitiva terminan afectando a las personas que tienen nombre y apellido, porque no son NN, sino que personas que tienen nombre y apellido. Y lo mismo pasa con otras áreas en donde no se ha cumplimentado, pero tenemos ya la certeza por la información que se nos ha dado de que se van solucionando las cosas que se incumplimentaron con el mismo decreto que se sacó el 1 de diciembre con respecto a las mayores dedicaciones. ¿Y qué pasó? Como nosotros planteábamos y lo anticipáramos, que por una falta de estudios serios se iba a perjudicar a mucha gente, como ha pasado injustificadamente. También, si usted me permite, y voy a tratar de ser también sintético con respecto a este presupuesto, y trayendo a colación documentación concreta, nosotros hemos de alguna manera honrado lo que durante muchos años, palabra que le gusta al concejal Telera fundamentalmente, durante muchos años, y contamos, para el que quiera tener la información, con todos los presupuestos desde el año 2004 a la fecha, en donde ha habido prácticamente toda una coincidencia, una coincidencia del 100% en la conformación y elaboración de estos presupuestos. Y todos tenían exactamente la misma línea y el mismo contenido, en donde no se concedían poderes al no se concesionaban ni se concedía al Poder Ejecutivo para las modificaciones de partidas presupuestarias dentro de direcciones, dentro de unidades ejecutoras, y están, simplemente voy a leer un par de artículos del término medio, pero está la prueba podemos leer el primero del presupuesto del intendente García, el último del mismo, el primero de Abraham, el último de Abraham, el primero de Lobo y el último de Lobo, en donde están exactamente lo mismo, y en donde la única facultad que se le daba al Ejecutivo para modificar partidas presupuestarias tenía que ver con la de personal. Entonces se podía, sí, hacer un reacomodamiento de recursos para que la partida de personal no se viera afectada y se pudieran pagar los mismos en tiempo y en forma. Y lo mismo se le daba la facultad de que se le comunicara al Poder Legislativo cuando habían afectaciones que venían, cuando habían partidas, con afectaciones específicas, pero no de libre disponibilidad. En ninguno de estos 12 presupuestos nunca se le dio al Ejecutivo de cualquier signo político la facilidad o la disponibilidad de los recursos de libre disponibilidad para que fueran afectados directamente por el Ejecutivo. Digo, esta fue una prerrogativa que nadie tuvo y creo que este Consejo, con la aprobación de este presupuesto, hoy día está honrando esa norma que era justa y equitativa para todas las gestiones que han habido. Como también algunas cosas que están establecidas en este presupuesto, que de alguna manera nosotros hemos, con nuestro aporte y colaboración y el apoyo de todos ustedes, hemos tratado de dejar en claro algunas consideraciones. En definitiva, habría muchas cosas más que me quiero referir, pero fundamentalmente estamos a disposición de todos ustedes para ampliar todo lo que tiene que ver con cada uno del articulado que vino y lo que nosotros estamos sometiendo en este momento a votación. En resumida cuenta, y tratando de hacer una síntesis nada más de marcar los puntos, nosotros queremos dejar en claro que se empieza a sincerar de alguna manera o a quedar más en claro cuál es la composición y el estado financiero de este municipio, que este bloque y este Consejo Deliberante se ha moldado y ha visto todo aquello que sea necesario para el mejor funcionamiento de este municipio y que se ha mantenido con algunas decisiones, con la toma de decisiones y con la elaboración de este presupuesto, medidas que tienen que ver con la historia y con la justa aplicación de esas normas desde hace muchos años en este departamento. ¿Por qué? En definitiva, y para llegar al final. Nosotros hemos compartido, como sí lo expresa la gestión desde lo político, que todo aquello que nosotros instrumentemos para que sea transparente, que es lo que hemos tratado de plasmar y con los aportes nuestros, es lo que se debe hacer, y en esa línea vamos a seguir, que sea en forma transparente,
Transparente significa mostrar absolutamente todo, con la exactitud necesaria, y en ese acompañamiento y en esa situación nosotros nos vamos a encontrar permanentemente. Entonces se ha tratado de elaborar, hemos hecho los aportes de manera que sea un compendio transparente, que nadie goce de plenos poderes como corresponde. Hemos hecho prácticamente un respeto a la Constitución y a la conformación de los cuerpos de la Constitución, en este caso el Legislativo con el Ejecutivo, y que en definitiva nosotros vamos a seguir en esa línea. Y fundamentalmente también hemos hecho, con uno de los artículos, la previsión de que el Ejecutivo tenga la herramienta a través del agente financiero que tenga, hoy el Banco Nación, mañana el que ponga o decida el Ejecutivo y ponga a consideración de este Legislativo, que no tengamos malas vicisitudes de que los trabajadores puedan cobrar en tiempo y forma su salario. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, vamos a poner entonces a consideración el presupuesto antes. Concejal Telera. No, señora, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Miren, queríamos poner, es bueno que se comience el debate después de un estado permanente de cuarto intermedio. Creemos que tiene que haber por lo menos una deliberación entre los compañeros para votar el presupuesto, ¿no? Yo comparto un par de cosas de lo que dijo el concejal Francisco. Nosotros tenemos información de que la deuda real no era de 200 millones de pesos, sino que era mucho menos, y que bueno, por eso hoy se ha llegado a un acuerdo y se ha podido ceder, digamos, a un acuerdo. No es para menos que el bloque oficialista pueda hoy día tener un acuerdo en el presupuesto y decir que se va a endeudar solamente de 100 cuando pedía más de 200 millones de pesos. Pero esto, uno cuando se endeuda tiene que pagar, o sea, si es para cuestiones particulares del municipio, nosotros no tenemos ninguna oposición para cuestionarlo. Pero acá el cuestionamiento nuestro es por otro lado. Este presupuesto no contempla un aumento salarial en lo más mínimo a la masa de trabajadores salariales. Si bien se habla de un 80% para recursos en obra pública y materias primas y herramientas, de lo que se va a endeudar, no contempla en lo más mínimo lo que hoy se le está quitando a los trabajadores municipales, que es la mayor dedicación, función crítica, unidad de servicio y distintas conquistas que han tenido a lo largo del tiempo. Hoy, justamente, una conciliación de los trabajadores municipales, la única respuesta que tuvieron al reclamo de mayor dedicación, a los despidos y distintos reclamos que tienen en particular el cuerpo de delegados del municipio, le ha dicho que la mayor dedicación es uso exclusivo y discrecional del Ejecutivo. Que primero que nada nosotros la vamos a defender porque agranda la masa salarial, el salario de nuestros trabajadores municipales, pero lo criticamos, porque es un uso discrecional, como lo ha dicho el Ejecutivo, que maneja el aparato político y elige a dedo quién lo recibe y quién no, y que no todos los trabajadores municipales lo pueden gozar. Y que otra cuestión, no se está discutiendo un salario mínimo y básico para los trabajadores municipales, sino una pauta salarial que no supera el 20%, y si lo supera lo va a hacer el 25%. Tiene como eje central en la obra pública 100 millones de pesos, nada más. No contempla las condiciones mínimas de higiene y seguridad para los trabajadores municipales. Uno, si recorre los galpones, puede ver que los trabajadores municipales no tienen vestidores, comedores y ni siquiera ni hablar de baño. Entonces, en este estado de cosas nosotros queremos poner en consideración. Acá no solamente se tiene que contraer deuda para pagar a los proveedores y a creencias. Nosotros estudiando los acreedores del municipio, vemos que 45 millones de pesos van a las empresas que nosotros hemos denunciado, que han liquidado fondos públicos, como son La Pasano, Letar, Linares, y un montón de empresas que viven a costillas del presupuesto público. Entonces, ¿qué se piensa hacer con eso? ¿Se las piensa liquidar? Hay funcionarios que están imputados por estos hechos. Entonces, nosotros, desde el Frente de Izquierda y desde el bloque del Frente de Izquierda, nosotros creemos que este presupuesto solamente va en contra de la masa de trabajadores municipales, como ya lo ha dicho el intendente en un recorte de diario del diario 1, de ayer o anteayer, no recuerdo ya, que dice que hay 2.700 trabajadores administrativos de más.
que no sabe qué va a hacer y que la culpa de todo lo tienen los ñoquis y esta masa de trabajadores, porque con esos recursos se podría hacer otras cosas. Yo le digo al señor intendente que sí, el principal recurso acá son los trabajadores. Hay que ver, acá tiene que haber un ajuste, como ya lo venimos diciendo, pero no sobre la masa de trabajadores que hoy están sufriendo día a día. Hay compañeros que se les ha recortado sus salarios cerca de 5.000, 6.000, 7.000 pesos, que hoy tienen que afrontar con costos como alquileres, vencimientos, tarjetas de crédito, deuda, que también tienen. Entonces nosotros creemos que este presupuesto va dirigido a ajustar, primero que nada, al trabajador municipal. Y segundo, bueno, a provocar condiciones de ajuste en el pueblo, porque se está aprobando una ordenanza tarifaria que contempla un 32% de ajuste. Se ha votado una emergencia financiera de un día para el otro. Pero ese es el cuestionamiento nuestro que nosotros queremos dejar en claro, que este presupuesto no contempla en lo más mínimo y básico las condiciones salariales y elementales de los trabajadores municipales, y bueno, que va a un ajuste a la espalda de la mayoría popular. Señora Presidenta, esto no es una política solamente que pasa en Guaymallén, está sucediendo en muchos municipios del país. En conurbano bonaerense, en un día se despidieron 7.100 trabajadores que fueron reprimidos y se están siendo reprimidos en muchos lugares del país. Incluso en Santa Cruz, Caleta Olivia, que trabajadores están pidiendo su reincorporación al municipio. Esto es una política deliberada de ajuste que va a las espaldas del pueblo trabajador. Bien. Por eso terminamos. Concejal Narváez. Sí, señora Presidenta. En primer lugar es para decir que hoy se ha dado un paso importante en el funcionamiento de la nueva gestión y de este Consejo Deliberante con la nueva composición. Ha quedado demostrado que cuando la política intercede, cuando el diálogo es sincero y sin agachadas, y cuando se opina para sumar, aunque cueste un poco, se va llegando a las soluciones. Digo esto porque he visto cómo trabajó el bloque de oficialista y también he estado cercano mirando cómo ha trabajado el bloque justicialista en sus aportes y sus cuestionamientos, aunque por ahí rabiaban un poco más, pero los cuestionamientos sumaban, y cuando suman hay que aceptarlos, hay que agregarlos y hay que ir en definitiva a buscando las soluciones del bien común. Cuando el concejal Telera dice que es de ajustes, que es de persecución, a mí me hubiera gustado en él una propuesta y no una negativa, porque oponerse y decir que no es fácil. El tema es llegar al sí cuando uno tiene que dar tantas vueltas para no llegar desde la perfección, pero sí desde el esfuerzo. Así que, y digo que hoy es un día importante porque empezamos a cerrar una etapa que es la gestión anterior para abrir otra etapa que es la actual gestión. Y hoy creo que este Consejo está dando los elementos, las herramientas para cerrar la etapa pasada y para abrir la etapa que viene. Y seguramente, así como se trabajó para aportar, para sumar, también se va a trabajar para controlar. Y esto abre la esperanza de que esta convivencia, digo convivencia y no connivencia, y esfuerzo político y esfuerzo de todos los sectores que representan a los vecinos de Guaymallén, seguramente vamos a llegar a la conclusión que se ha empezado un año para sumar, para buscar los acuerdos, para buscar los consensos y para buscar las mejoras. Así que desde ya, y creo hacerme vocero del bloque de la Unión Cívica Radical, agradecer a los concejales de este cuerpo que han trabajado en el presupuesto, y bueno, y esperar que esta herramienta que hoy podemos aprobar sea válida, sea justa y sea eficiente para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para llevarle tranquilidad a los trabajadores, a los compañeros municipales, a esta familia que hoy está inquieta porque seguramente va a empezar
a tranquilizarse a medida que esto empiece a funcionar y se empieza a funcionar desde el diálogo, del esfuerzo y del consenso. Nada más, señora presidenta. Concejal Fernández. Gracias. Sí, la verdad, desde el bloque justicialista estamos convencidos, y así lo hemos demostrado con todo el trabajo que se ha llevado a cabo en estos días, de que vamos a hacer una oposición constructiva, una oposición que va a trabajar y que va a tratar de llegar al consenso desde el disenso, una oposición que va a trabajar en pos y para los vecinos de Guaymallén. Y no vamos a hacer una oposición con un alto contenido demagógico, perdón, con un alto contenido demagógico que da el no por el no, que levanta la pseudo bandera de los trabajadores y está votando de manera negativa y sin mucho fundamento y sin mucho trabajo ni ninguna propuesta superadora, una ordenanza tan importante como es la del presupuesto, y que son las herramientas que nosotros le estamos entregando al Ejecutivo para poder pagar sueldos, para poder realizar obras y poder llevar adelante todo el funcionamiento cotidiano, por decirlo de alguna manera, del Ejecutivo Municipal. Y en este sentido solamente decirles que desde el bloque justicialista estamos esperanzados y esperamos que sea así, de que el Poder Ejecutivo pueda utilizar esta herramienta que es sumamente importante en pos y para los trabajadores del departamento, y que de una vez por todas los trabajadores que son los más golpeados, que han sido los más golpeados en este último tiempo, puedan cobrar en tiempo y forma, y que esta mayor dedicación que se les fue quitada a algunos trabajadores y que realmente lo merecen, pueda ser devuelta y podamos dignificar el sueldo de los trabajadores del departamento. Gracias. Concejal Rodríguez. Sí, gracias, señora presidenta. Mire, el intendente Iglesias asumió hace un mes, dejando muy en claro cuál va a ser la política de su gestión. Llegó con la promesa de reformar la política municipal empantanada por las denuncias de corrupción y un progresivo colapso de los servicios públicos. Esto provocado por el vaciamiento que Lobos, el intendente de la gestión anterior, llevó adelante para financiar su millonaria campaña electoral. Pero en el desarrollo de los gastos del proyecto que se envió desde el Ejecutivo, se oculta información elemental que nosotros ya lo planteamos la semana pasada, que son los montos que se prevé, por ejemplo, destinar para mantener las áreas de salud, de educación, cultura, acción social. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nosotros vamos a saber, por ejemplo, cuánta es la plata que se destina para los 17 jardines maternales que están hoy en la órbita del municipio? ¿O cuánto es lo que se destina para los centros de salud o para el salario de los trabajadores municipales? Entonces, ¿esto quedará acaso a discreción del intendente, de los superpoderes que pueda obtener el intendente? Nosotros nos seguimos preguntando eso, ¿no? En materia de deudas a cancelar, el presupuesto es mucho más claro, ¿no? Sabemos que no va a haber ningún ajuste, no va a haber reestructuración ni austeridad para los empresarios que se la llevaron en pala durante la gestión Lobos y el vaciamiento que esto produjo, ¿no? Entonces, además de los beneficiarios del gran negociado del alquiler de camiones, de la transferencia a privados, entre los que se encuentra, por ejemplo, el ícono de la precarización laboral, que son la familia Millán, ¿no? Que siempre ganan, nunca pierden, siempre ganan. Entonces, bueno, sí sabemos que va a haber marcados recortes en lo que es personal, como ya se dijo acá, por los medios se ha anunciado al menos un recorte en 500 puestos de trabajo en la administración, donde el intendente viene prometiendo esta reestructuración, ¿no? Esto sin dejar de mencionar también que esta ordenanza prevé, como se leyó recién, el traspaso de personal permanente a la categoría de temporario, ¿no? Lo cual para nosotros significa
una forma de despidos encubiertos, ¿sí? Y esto, desde ya, vamos a salir a enfrentarlo y vamos a estar junto con los trabajadores cuando esto suceda. Entonces, para continuar, en obras públicas, por ejemplo, este presupuesto, que es la propuesta que se nos envió a nosotros, prevé una marcada reducción en relación al presupuesto que nosotros hacemos la comparativa con el presupuesto del año pasado, que se votó en este recinto, ¿sí? Que es de 400 a 295 millones, con un plan, como dijo mi compañero, previsto en 100 millones, ¿no? Entonces, desde nuestra banca, de la banca del Frente de Izquierda, nosotros ya hemos señalado, cuando se discutió la tarifaria, por ejemplo, la necesidad de fijar tasas extraordinarias a los grandes beneficiarios, por ejemplo, de lo que se llamó la década loteada, que es lo que señaló un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, respecto del enorme negocio inmobiliario especulativo desde ya, lo cual para nosotros significa una medida elemental que permitiría por lo menos poder prestar un servicio tan importante como lo que es proteger a los sectores que viven en zonas de riesgo aluvional o ven sus casas afectadas por las inundaciones, como pasó hace unos días con las lluvias, que lo vimos inclusive hasta la semana pasada. Pero tanto el bloque oficialista, ¿sí?, como el bloque del Partido Justicialista aprobaron una ordenanza tarifaria cuyo único aumento extraordinario, ¿no?, aumento extraordinario, es el que pagarán las miles de familias de trabajadores de nuestro departamento, que tendrá un aumento del 32%, como ya sabemos. Mientras que nada cambiará para los grandes beneficiarios de la década, ¿sí?, que son los galpones de empaque, por ejemplo, las industrias, los barrios privados que, como dijimos la semana pasada, también vienen floreciendo en el departamento, que son los que mayor impacto ambiental provocan, llevando a un verdadero colapso en la cuestión hidráulica o la cuestión sanitaria, por ejemplo, como también señalamos la semana pasada, como venimos viendo en el canal Pescara, ¿sí?, que aumenta los riesgos en las inundaciones u otras afecciones que sufren los vecinos del departamento. A su vez, este presupuesto prevé un aumento en los ingresos y en las erogaciones de alrededor de un 20% más o menos para el próximo periodo. Esto obviando el verdadero crecimiento inflacionario que está provocando la devaluación, ¿no? Estos números no solo carecen de sustento en la realidad de los ingresos, sino también servirán para forzar techos salariales, de financiar a los sectores más afectados por la crisis del municipio, ¿no? Entonces sería lógico pensar que si las tasas municipales aumentan un 32%, el presupuesto podría aumentar más o menos proporcionalmente, ¿no? Pero bueno, contrario a todo sentido común, el presupuesto está aumentando en un 22%. Por eso también decimos que es un presupuesto de ajuste. Entonces, se viene poniendo la mira en la cantidad de empleados que tiene la comuna. Estamos viendo cómo se discuten los destinos de trabajadoras y trabajadores y sus familias, ¿no? Como fue el caso que se discutió la semana pasada sobre las mamás PEC, que la semana pasada se dijo que estaba solucionado el problema de estas trabajadoras, pero en realidad no se ha discutido sobre la verdadera situación de precarización laboral que viven estas compañeras, que hasta el día de hoy, o hasta el día que tenían trabajo, cobraban un sueldo que no era sueldo, sino un plan de 1.500 pesos. O los propios empleados municipales, que no solamente sufren el atraso en el pago de sus sueldos, sino que también han sido trasladados en algunas situaciones, o, por ejemplo, como sucedió hace unas semanas con los delegados de espacios verdes, a los cuales no se les permitió cumplir con sus funciones, con claras muestras de medidas antisindicales, ¿no? Entonces, nosotros venimos denunciando que los salarios de los municipales, por ejemplo, no solamente vienen sufriendo todas estas demoras, sino que también se encuentran muy por debajo de la canasta básica familiar. Esto es algo que nosotros venimos reclamando también. A su vez, muchos de estos compañeros vienen pagando el costo del famoso decreto que elimina la mayor dedicación, por lo cual este mes muchos compañeros
cobraron sus salarios con grandes descuentos de hasta 8.000 pesos, por ejemplo, lo cual lleva el salario de muchos trabajadores a 1.500, 2.000 pesos. Entonces, para finalizar, nosotros, como ya señalamos en varias ocasiones, vemos que Macri y Cornejo vienen profundizando un desfinanciamiento en el Estado con beneficios impositivos y devaluación para los grandes sectores exportadores y empresarios, incluso para las petroleras. Y acá, en el municipio, en el departamento, la UCR viene impulsando el mismo plan, ¿no? Esto lo vemos en el presupuesto, ¿sí? Lo cual va a generar que la crisis del municipio la sigan pagando los trabajadores. Por lo tanto, nosotros desde el Frente de Izquierda nos hemos comprometido con la lucha de los trabajadores desde el primer momento y nos comprometemos a su vez que cada vez que los trabajadores se organicen para defender sus puestos de trabajo, para defender su salario, contra el ajuste, contra los tarifazos, nosotros vamos a estar en la calle con todos los compañeros para que la crisis del municipio y de la provincia no la paguen los trabajadores, sino los que la generaron. Muchas gracias. Concejal Centeno. Sí, simplemente no para desacreditar su planteo, señora concejal, pero opinante, sino simplemente a veces hacer referencia de que hay que leer las normas que básicamente estamos aprobando. Cuando hace referencia al traspaso de personal permanente a temporario como una precarización, se equivoca en el comienzo, porque lo que dice el artículo 14, inciso B, es los cargos, se deberá transformar los cargos vacantes de personal permanente a temporario. Por lo tanto, no es que estemos transformando, se diga que se están transformando de permanente a temporario, que es precarizar, sino aquellas vacantes que se generen podrán o no ser utilizadas en función de personal temporario. Si empezamos a leer bien, leamos bien. Nada más, gracias, señor presidente. Concejal Telera. Vos después vas a hablar del concejal Forquera. No, señora presidenta, solamente para agregar un par de cosas. La cuestión demagógica, como se dice entre comillas, y que nosotros votamos el no por el no, nos están pidiendo una colaboración para que nosotros votemos un presupuesto que no tiene nada que ver con las necesidades de la mayoría popular. Miren, si nosotros fuésemos demagógicos, nos hubiésemos adaptado a este Consejo Deliberante hace mucho tiempo. Nosotros tenemos fuertes principios políticos que los venimos a defender. Tenemos una posición política tomada y el pueblo nos ha mandatado. Nosotros no venimos solamente como venir una posición por la posición misma. Tuvimos una asamblea hace un par de semanas con los trabajadores municipales donde explicamos el problema del presupuesto, la ordenanza tarifaria y la emergencia financiera que le da poderes al Ejecutivo. Y nos dijeron claramente, Telera, si este presupuesto no nos ayuda, no contempla un aumento y ni mejoras para nosotros, vótelo en contra. Yo estoy cumpliendo con ese mandato. Segundo, si nosotros damos una salida superadora, ya lo hemos hecho con nuestra actividad, hemos planteado muchos problemas en esto, pero no solamente problemas particulares, sino una salida general de conjunto. Nosotros hemos denunciado a Luis Lobos, no porque estemos en contra de Luis Lobos y sus negociados y sus entongues dentro del Consejo Deliberante en la municipalidad. Lo hemos denunciado para descubrir un método político que ha desfinanciado y ha vaciado el municipio. Un método corrupto, delictivo, de gángster. Eso está demostrando cómo se ha manejado una camarilla, una casta de funcionarios que se han enriquecido, que vive en barrios privados con chalet impresionantes, y un trabajador municipal cobra un salario básico de 4.500 pesos que ni siquiera lleva el salario mínimo vital y móvil. Entonces no seamos demagógicos. Por favor, la única posición política en este Consejo Deliberante es el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Los demagógicos serán otros, que dicen que van a ser opositores y le votan todo. Así que muchas gracias. Concejal Forquera. Gracias, señora presidenta. Quiero pedirles que en algún momento los concejales preopinantes del FIT
hagan un ejercicio de lo que sería estar a cargo de un ejecutivo, porque evidentemente desde el lugar de la oposición en la que se plantean, es muy fácil decir que no se está contemplando a los trabajadores o que no se está haciendo justo. Nosotros tenemos que partir de una base muy compleja que ustedes mismos la han enunciado, que han dicho que hay un desfinanciamiento. Los orígenes ya todos los conocemos. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que no tiene que haber deshonestidad en los funcionarios, eso lo vamos a apoyar todos. Pero que se niegue la austeridad planteada, que la ha planteado esta actual gestión, que recién comienza y que evidentemente todavía tiene mucho por corregir y que lo va a hacer, no tengo dudas de ello, porque me consta como alguien que fue un colaborador estrecho de Marcelino durante muchos años, cuando le tocó gestionar, lo hizo con excelencia, con coherencia, respetando a las personas, integrando a cada uno de los trabajadores, permitiéndoles que opinen, permitiéndoles que perfeccionen los proyectos. Es más, incorporando proyectos que nunca trajo en mente, que no tenía con anterioridad, sino que fueron propuestos por los mismos trabajadores. Los trabajadores fueron dignificados en la gestión que le tocó llevar a cabo a Marcelino Iglesias en la obra social de empleados públicos. Y fueron esos mismos trabajadores los que un día le dijeron que no a fuerzas sindicales que venían difamándolo, y le hicieron un cerco en la puerta de OSEP para que no entraran porque los empleados se sentían representados, se sentían bien atendidos. Y cuando empezó la gestión de Marcelino justamente no fue de la manera más feliz. Fue tomando decisiones difíciles, como esta que le tocó tomar ahora, pero esa firmeza a la hora de tomar las decisiones que son difíciles de tomar, demuestran la capacidad de lo que es un gestor, un buen administrador, que hoy pide un sacrificio, pero no lo pide solamente a los trabajadores. Él lo vive en carne propia, él es el primero en dar el ejemplo y cada uno de sus funcionarios también, ustedes lo pueden constatar, que no han cobrado su sueldo y que los han cobrado con las mismas quitas que el resto del personal, teniendo en cuenta que muchos de estos funcionarios están 12 o 14 horas dentro del municipio, están cobrando mucho menos de lo que corresponde para lo que es el trabajo que están entregando. Pero no nos quejamos por ello, creo que es el sacrificio que hay que hacer por las condiciones en las que hoy estamos encontrando la comuna y que esperamos que tengamos los aportes necesarios para poder sacar entre todos esto adelante. Hagan por favor ese ejercicio de empezar a aportar cosas concretas, de empezar a decir, si vamos a tener que solucionar algún problema del trabajador, ¿de dónde van a salir los recursos para poder solucionar los problemas? Porque es muy fácil decir, soluciónenlos, pero los recursos tienen que aparecer de algún lado y lo tienen que proponer. También se habló de superpoderes y hoy quedó claro que evidentemente no están teniendo en cuenta las modificaciones que se le han realizado al proyecto original, porque en este proyecto si hay algo que queda claro es que no hay superpoderes. Todo tiene que pasar por el Consejo Deliberante, fundamentalmente lo que tenga que ver con la aplicación del financiamiento de muchas de las obras que se vayan a realizar con ese financiamiento adquirido. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Concejal Francisco. Bueno, a ver, en realidad yo pensaba aportar algunas cosas más sobre este presupuesto que se me habían pasado. Pero en realidad yo pensé que esta sesión iba a comenzar de otra manera. Si no recuerdo mal, hace un poco más de una semana, este cuerpo entró en cuarto intermedio por una moción que efectuara el concejal Telera. Y si no recuerdo mal, no tengo la versión taquigráfica, pido disculpas si no es literalmente así. Manifestó en ese entonces que tenía que estudiarlo, tenía que informarse porque no habían cosas claras del presupuesto. Entonces pensé yo que el concejal Telera, con su valioso aporte social, hoy iba a iniciar su exposición haciendo un detalle minucioso de la interpretación del presupuesto con sus aportes. Es más, tengo casi la certeza, la seguridad que si este bloque antes de la votación no hubiese solicitado la palabra para desarrollar algunos fundamentos de este presupuesto,
el concejal Telera hubiese votado directamente sin expresar nada. Le hemos dado la oportunidad a partir del planteo de este bloque que pueda hablar. Y me parece que, no sé si lo dijo el concejal Centeno, que me parece que aparte de lo histriónico que se pueda desarrollar, también es importante que uno lea y se fundamente de las cosas para acompañar el posicionamiento ideológico con fundamento. La verdad que me quisiera imaginar, si el Frente de Izquierda fuera gobierno municipal, y si en algún momento lo es y lo gana legítimamente, bienvenido sea, ¿cómo se plantearía un presupuesto desde el Frente de Izquierda? Seguramente a lo mejor la postura por lo que expresa y por lo que actúa no debería existir el presupuesto, o sea que estaríamos casi bordeando el autoritarismo, ¿no es cierto?, sobre el tema. Pero nosotros vivimos en un sistema democrático en donde tratamos de alguna manera prestigiar este sistema con nuestro trabajo y con nuestra actitud. Y la defensa, que no es solamente de los trabajadores, sino también del contribuyente, que es el que paga, no solamente se hace de lo histriónico, como dije anteriormente, sino con cosas concretas. Y lo que nosotros hemos hecho de este bloque, como bien manifestara el concejal Diego Fernández, las cosas concretas para que el funcionamiento de este municipio contemple las dos cosas que son el contribuyente y el trabajador, nosotros lo hemos hecho no en forma demagógica, sino real para que esto no suceda. Queda pendiente, señora presidenta, no queda pendiente, sino que tiene que cumplirse mañana si es posible, porque nosotros se lo hemos solicitado en reiteradas oportunidades, la solución concreta de las PEC, que así debe ser, y el listado que nosotros le solicitamos de cómo se habían liquidado las mayores y a quién se le habían liquidado las mayores dedicaciones. De tal manera que nosotros nos permita tener una lectura clara y concreta de cómo se aplica y se administra el recurso municipal. En definitiva, señora presidenta, más que hablar, más que prometer, es actuar y concretar cosas. Y en este bloque no se va a separar bajo ningún punto de vista la defensa de los trabajadores que tienen una herramienta, porque hablan del trabajo, del salario del trabajo. Los trabajadores tienen una herramienta que en pocos lugares funciona como funciona en este país, que son las paritarias. Y si este presupuesto, o los elaboradores y confeccionadores de este presupuesto, que yo ya lo he dicho y lo sostengo, no tenemos en clara cuáles son las pautas que se han utilizado para la elaboración de este presupuesto, como el del salario, como el de la inflación, como el del valor del dólar, los trabajadores sabrán, y nosotros estaremos en apoyo, defender su postura en las paritarias, de tal manera que la conquista que logren a través de eso va a materializar su sueldo. Pero aparte, nos sorprende en toda esta catarata de cosas que se han dicho, que los mismos sindicatos que están asociados políticamente con los que han manifestado esto, no hayan, y no lo hemos escuchado, defender o plantear lo que se están haciendo, la política a nivel provincial. Entonces traemos a colación lo que se hace, no sé en determinados lugares, pero lo que no escucho todavía, y tienen mi máximo respeto porque conozco a muchos de ellos, es que todavía lo que expresa el concejal Telera o el Frente de Izquierda, no veo que las organizaciones gremiales, que son tienen una coincidencia política con ellos, esté expresándolo. Fíjese, podemos nombrar muchas cosas, pero por ejemplo se han intervenido los hospitales. Los hospitales se conformaban hasta ahora, de acuerdo a una ley de hace muchos años, en hospitales descentralizados y en hospitales no descentralizados. Esos hospitales descentralizados tienen un directorio en donde sus representantes son los profesionales, los trabajadores y el Poder Ejecutivo, y todos se eligen, salvo el del Poder Ejecutivo, por elección de los gremios. Sin embargo, se han intervenido, se han dejado sin efecto las representaciones
elegidas legítimamente por las organizaciones profesionales de los trabajadores, y no hemos visto en la organización gremial ningún tipo de reclamo, absolutamente ningún tipo de reclamo. Tampoco he visto de las organizaciones gremial lo que consideramos un error en la aprobación del presupuesto provincial cuando se aumentó el aporte de los afiliados de los OSEP, la alícuota de los aportes de los afiliados de los OSEP. Cuando no se puede hacer porque hay una ley concreta, que es la ley de responsabilidad fiscal, que no permite modificar leyes que están sancionadas por la ley de presupuesto. Y fíjese lo notorio, que justamente en gestiones radicales en los últimos años es cuando se ha aumentado la alícuota de los afiliados de los OSEP. Seguramente que si lo hacía el gobierno anterior con todos sus fallos y defectos iba a ser arteramente criticado. Pero en definitiva, digo, está en toda su legitimidad de hacerlo, consideran que es una gestión de gobierno. Lo que recalco y remarco es que ninguna organización gremial, en estos dos ejemplos y puedo dar más, he visto que haya hecho ninguna manifestación pública. Me extraña, sobremanera, que no haya unidad de concepción entre los que realizan un discurso en un ámbito y entre los que ejercen una representación gremial, ya sea profesional o de los trabajadores. En concreto, he dado dos ejemplos concretos, muy concretos, en donde no he visto ningún tipo de manifestación, ninguna expresión por parte de las organizaciones gremiales. Se deben quedar tranquilos porque todo lo que nosotros hemos aportado y lo vamos a seguir haciendo va a ser en defensa del trabajo y de que el funcionamiento de este municipio esté a disposición y en beneficio de los contribuyentes. Así lo hemos hecho, lo podemos explicar largamente en cada una de las cosas que se han aprobado. Esto es lo que concretamente vale, no vale otra cosa. Lo que concretamente queda escrito y aprobado. Porque si no es simplemente vivir dentro de una entelequia y de una vorágine que no tiene nada que ver con la realidad ni con el futuro y el bienestar de la gente ni de los contribuyentes. Gracias, señora presidenta. Perfecto. Concejal Rodríguez. Breve. Sí, acá se nos está diciendo que nosotros no hemos propuesto y sin embargo yo recién mencioné que nosotros planteamos que, por ejemplo, este municipio podría cobrar tasas extraordinarias a las grandes fortunas, a los grandes emprendimientos inmobiliarios que ejercen la especulación inmobiliaria, y no a costas, bueno, y de las grandes empresas, inclusive la industria, que están asentadas en el municipio, y no a costas justamente del salario de los trabajadores o de las condiciones laborales. Entonces, nosotros venimos no solamente a plantear que es un presupuesto de ajuste, sino también estamos planteando una propuesta que es cobrar tasas extraordinarias, por ejemplo, ¿no?, a las grandes fortunas que están asentadas en este departamento. Así que eso era brevemente nada más mi planteo, y además también plantear que nosotros seguimos diciendo que todo funcionario debe cobrar igual que una maestra, para ver si alguno de todos los que están acá que dicen que están defendiendo a los trabajadores o que a su vez están sacrificando su sueldo, pueden vivir no por 6 meses, sino durante toda su vida con el salario de cualquier trabajador. Gracias. Concejal. Brevemente para que vayamos terminando, señora presidenta. Me parece que se confunde una cosa con la otra. Por supuesto que coincidimos con la concejal preopinante recién en que los que más tienen que contribuir. Nosotros no podemos cobrar impuestos, nosotros cobramos tasas municipales. Y todo aquello que esté enmarcado, y por supuesto que las tasas municipales se deben revisar y se deben aplicar conforme a una lógica y a todo un desarrollo. Hay que ponerse a trabajar y decir, en este ítem, en este rubro y en esto se debería cobrar eso comparativamente. Pero nosotros no cobramos impuestos, nosotros cobramos tasas municipales, tasas de servicio. Eso es lo que se cobra en este municipio, en los municipios. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Vamos a coincidir, compartimos que el que más tiene que pagar. Bueno, pongámonos a trabajar
para que los encuadramientos de la tarifaria, si consideran que es injusta, que lo estudien en cada uno de sus rubros, en cada uno de sus encuadramientos, y vamos a acompañar en todo aquello que consideren que se debe cobrar de una manera distinta. Pero haciendo esta salvedad, porque si no, nos estamos yendo por la rama y etéreamente en cosas que no son reales ni concretas. Concejal Conte. Sí, por un lado acompañar el planteo del concejal Francisco y además, bueno, el tema de la propuesta que hace la concejal Rodríguez sobre las tasas extraordinarias correspondía a hace unas cuantas sesiones cuando tratamos la ordenanza tarifaria y no ahora con el presupuesto. En una de esas, unas sesiones más, nos hace unas propuestas del presupuesto. Por otro lado, también hablaba de un presupuesto de ajuste, ¿no? Yo creo que es un presupuesto de la sinceridad, más que de ajuste. Nos comparó con el presupuesto que hizo Lobos. El presupuesto que hizo Lobos era mucho mayor y por eso es que hoy tenemos esta planilla de deuda. Por eso es que hoy el municipio tiene tanta deuda a la que tenemos que afrontar. Pues el presupuesto que se planteó fue mucho mayor al que finalmente tuvimos, ya que muchos fondos no llegaron de nación o de provincia. Entonces nosotros estamos planteando un presupuesto de la sinceridad y no del ajuste. Un presupuesto con lo que realmente podemos percibir y no un presupuesto desde un imaginario que nunca va a llegar y generarle a las próximas gestiones más deuda como hizo la gestión anterior. Gracias. Concejal Moyano. Bueno, señora presidenta, siempre vamos a decir que un gobierno lo forma el oficialismo y la oposición. En función de eso, a nosotros, el pueblo, nos da la potestad para acompañar algunas acciones que vayan en beneficio del pueblo de Guaymallén y otras, naturalmente, nos da la potestad para oponernos. Nosotros, en la tarifaria, el aumento del 32% no lo votamos. Tuvimos otro planteo, era el 20%. No lo votamos. El 20%. No votamos. Bueno, lo pueden, y sacamos el 10%. Pero bueno, eso lo pueden verificar. Pero está bueno que si nosotros nos oponemos de entrada, es muy difícil después modificar algunos articulados. Entonces, a veces podemos acompañar algunas acciones del oficialismo y después nos podemos oponer en particular. Nosotros aparte consideramos y estamos muy de acuerdo en función de lo que está pasando a nivel nacional, lo que está pasando a nivel provincial y en algunos departamentos, como decía el concejal Francisco, en función de algunos informes. Nosotros estamos dispuestos hoy día también a marcar un fuerte repudio a lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando también en la provincia. Porque no son los números. Digo, hoy podemos hablar de cerca de 50.000 trabajadores que en la parte privada y en la parte pública, que lamentablemente por distintas acciones que tienen que ver con política de ajuste hoy día y hasta nos están dando algunos sectores de la economía de la Argentina, lo están manifestando, que son el sector turista, y se está viendo. Entonces, nosotros coincidimos en función de eso con lo que se está haciendo en algunos departamentos de la provincia y en la provincia y a nivel nacional. Esto nos pone en una situación de alerta porque naturalmente no queremos que los trabajadores sean los perjudicados. Nosotros vamos a acompañar a los trabajadores porque para nosotros gobernar es crear trabajo y para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Concejal Sí. Un segundo. Concejal Telera y concejal Francisco, que había pedido la palabra antes, se me olvidó. No, señora presidenta, muy corto ya para finalizar. Es valorable la posición de todos los concejales, hemos dado un paso importante para poder debatir. El presupuesto del año pasado se debatió muy poco, se discutió en 2 días. Bueno, por lo menos ahora tenemos un par de semanas, si no son 2 o 3. Pero acá queremos dejar en claro que nosotros no solamente somos oposición por la oposición misma. Miren, nosotros hemos hecho en el 2014 y parte del 2015 innumerables objeciones y hemos marcado un camino. Por ejemplo, le doy un ejemplo, nuestro Banco Municipal de Tierras que planteaba
ir en contra de la especulación inmobiliaria, que justamente este año lo vamos a volver a presentar, lo queremos discutir el problema habitacional en el municipio, la asignación familiar, equiparar las asignaciones familiares de los trabajadores municipales con los nacionales. Bueno, hay una infinidad de proyectos que hemos presentado, no con el objetivo administrativo que nos vean que nosotros somos los mejores defensores de los trabajadores, sino para defender y marcar una orientación política. Para el concejal Francisco, mire, yo le doy un ejemplo nada más. En Santa Rosa se está viendo una crisis muy aguda. Hay trabajadores que hace 4 meses que no cobran, más de 500 despidos, y es un intendente de signo peronista el que está allá. Y la principal organización gremial y el cuerpo delegado es ATE del Este. Entonces, otra cuestión, el único bloque político junto con el apoyo de los gremios de ATE y AMPROS que ha presentado el proyecto de democratización de OSEP ha sido el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que el cual se ha atribuido la autoría el mismo gobernador Paco Pérez. Entonces, eso de que no intervenimos y no actuamos, nosotros actuamos sobre una realidad concreta, discutimos y desarrollamos y preparamos el camino para que nuestros compañeros en un futuro se hagan cargo. No pueden depositar la esperanza en un gobierno que se llama a la austeridad, al cambio moral, y cuando hoy en día está dando un golpe criminal a su bolsillo. Muchos de los trabajadores municipales estoy convencido de que han votado a este gobierno, pero muchísimo, pero no los ha mandatado para gobernar, pero no los ha mandatado para dar un ajuste y un recorte a su salario y a sus condiciones laborales. Entonces, esto es un camino preparatorio. Nosotros seguramente más tarde que temprano tendremos una responsabilidad política mayor de la que tenemos ahora, seremos gobierno, pero no a espaldas del pueblo, siempre deliberando, abriendo un proceso deliberativo en los barrios, en los galpones municipales donde muchas veces hemos ido y que los mismos compañeros los trabajadores ni siquiera conocen a sus concejales. Entonces eso hay que revisarlo, hay que cuestionarlo, hay que ponerse 2 dedos de frente. Podemos decir que trabajamos mucho administrativamente, pero el trabajo no solamente es administrativo y el rol nuestro en presentar los proyectos, sino cómo damos una salida de carácter político a esta crisis, no solamente administrativo y de dónde juntamos los recursos. Nosotros sabemos de dónde tienen que ir los recursos, de los que sangrearon y chuparon la sangre de este presupuesto, como son grandes empresas, grandes country, grandes empresas internacionales que viven a costillas nuestras y que hoy se está viendo en la tarifaria municipal, la ordenanza tarifaria, cómo se ataca al trabajador, a la pobre familia trabajadora con impuestos, con tasas de interés, con planes duros. Entonces el culpable acá es el pueblo, y no el culpable acá es el chancho y no el que le da de comer. Muchas gracias. Concejal Francisco. A los fines de hacerle un giro a esto. Miren, el presupuesto original que mandó el Ejecutivo en el artículo 16, señora Presidenta, en el inciso D, decía: no se podrá aumentar los cargos de personal existentes a la fecha de la sanción de la presente ordenanza, a excepción de lo que surjan del cumplimiento del artículo 6 de la Ley 5892, nomenclador de funciones. Aprobado. Lo escucho. El artículo 6 de la Ley 5892, señora Presidenta, dice que las funciones, voy a ir al último párrafo. Dicho nomenclador deberá estar contenido en la ordenanza presupuestaria anual, en los entes autárquicos, y será dictada anualmente por la autoridad superior. Nosotros esto lo sacamos porque era una irregularidad, como otras cosas que habían en la redacción de este presupuesto. ¿Por qué lo traigo a colación? Con otras cosas más. Para que desde este Consejo, o le podríamos agregar a través de Secretaría un artículo, encomendándole al Ejecutivo que dé cumplimiento y se pueda desarrollar en el transcurso de este año el nomenclador de funciones, de tal manera que en el presupuesto, que va a ser un instrumento muy importante para todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales, para que el Ejecutivo pueda en el transcurso del año confeccionar el nomenclador de funciones como lo establece la Ley 5892 y lo podamos incorporar en el presupuesto del año que viene, al fin de no cometer imprecisiones
¿no es cierto? Como el este y otras que había en este presupuesto. Concejal Fernández. Sí, es para apoyar la moción del concejal Luis Francisco sobre la inclusión del articulado donde habla del nomenclador de funciones. Bien. Concejal Narváez. Sí, señora presidenta. Después de este arduo debate y jugoso, ¿no? Yo voy a hacer una moción de orden para que se vote en forma nominal el presupuesto. Iba a decir algo, pero no quiero alargar el debate, así que mi moción es de que se vote en forma nominal, señora presidenta. Concejal Baldovino. Para apoyar la moción del concejal Narváez. A consideración de los señores concejales, en primer término la moción del concejal Francisco para agregar el artículo mencionado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por mayoría. Y a consideración de los señores concejales, la moción del concejal Narváez para realizar el voto del presupuesto de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, levantar la mano. Aprobado por mayoría. Se va a proceder por secretaría a realizar la votación nominal. Sí, voy a llevar a cabo la votación nominal. En primer lugar, la concejal Baldovino Estela Silvia. Obviamente afirmativo. Concejal Centeno Daniel Félix. Afirmativo. Concejal Conte Martín Ignacio. Afirmativo. Concejal Fernández Diego Germán. Afirmativo. Concejal Forquera Fabián Daniel. Afirmativo. Concejal Francisco Luis Eduardo. Concejal Illanes Miguel Ángel. Afirmativo. Concejal Moyano Rafael. Afirmativo. Concejal Narváez Juan Fernando. Afirmativo. Concejal Pérez Evelyn Giselle. Afirmativo. Concejal Rodríguez Ávalo Mailé. Negativo. Concejal Telera Federico César. Negativo. Existen 10 votos por la afirmativa y 2 votos por la negativa. Aprobado por mayoría y que conste en actas que se cuenta con los 2 tercios correspondientes para las cláusulas de endeudamiento mencionadas en el presupuesto. Concejal Moyano. No, también para marcar también el repudio a las declaraciones hechas por el ministro de Economía sobre la grasa militante. Dejar en claro que en este país hay muchos argentinos que han dado la vida por causas, ideas, por sueños, y no puede venir alguien que está en un lugar de decisión a hacer este tipo de manifestación. Así que también que quede claro eso. Gracias. Si se me permite un segundo, me gustaría hacer uso de la palabra. Simplemente agradecerle a los concejales por la labor realizada, si bien ha demandado muchos días de trabajo, de diálogo. Hemos logrado sancionar hoy la norma presupuestaria que permite que el Ejecutivo pueda gestionar y dar respuesta a las problemáticas que tienen los vecinos. Agradecer a los bloques que han hecho efectivo su trabajo, sus defensas a los argumentos, el estudio y el compromiso asumido con el vecino de Guaymallén, para el que uno fue elegido. Y sin más, permitirnos el reconocimiento a aquellos que se comprometen todos los días desde la seriedad, desde la capacitación, desde el compromiso, desde el aporte, para que podamos mejorar las condiciones de los vecinos, de los trabajadores y de todo aquel
que nos acompañó con el voto a cada uno de los representantes que están hoy acá y festejar que la democracia se sigue manifestando en este recinto a través del debate y a través de la convivencia política y el trabajo conjunto. Sin más, los dejo de molestar, lo invito al concejal Fernández al arriamiento de la bandera nacional. Y damos por finalizada la sesión. Les menciono a los concejales que el día lunes tendremos la sesión extraordinaria número 4 a las 11 horas. Siendo las 20:45, damos por finalizada la sesión del día de la fecha.